Dale Chango. ¿Cómo andan? Ay, qué lindo. Qué energía que hay en el estudio hoy, me encanta. Estamos muy arriba. Nuevamente, no somos tres, somos dos. No somos tres, somos dos. No en sé qué instante está va a salir el Chango desde su nuevo emprendimiento. Desde su show en la Lucil, 21 horas hoy en la Lucil. Entradas por Platanet. Por Passline. Por Passline. Bueno, más o menos. Por Passline. ¿Cómo va, Romy? Bien, acá estoy muy emocionada. Mucha energía hoy, un día gris. Vos estás un poco abajo, pero en 2 minutos te damos vuelta, Capocha, ¿sabés qué? Como una media. Yo estoy con un chocolate caliente. Lo vas a tener que dejar. Lo voy a tener que dejar, porque veo otras cosas en la mesa que están muy cerca. Sí. El chocolate caliente, chico, va a volar en 2 minutos, porque la verdad ¿Se está yendo Perdomo? ¿Se está yendo que no se nos vaya, porque quiero arrancar Jackie. el programa arriba. En el contexto de hoy vamos a tener muchas cosas. ¿Qué tenemos? Sobre todo cosas locas, como nos gusta a nosotros. Me gusta que la producción está muy atenta a todo lo que está pasando. Ustedes sabrán que yo hace poco me fui de viaje, estuve por las Jamaicas, no por las Europas, por las Jamaicas. Y la verdad que fue un viaje muy lindo, no profundizamos mucho acá en vivo, pero hoy es el día para profundizar. Salimos en vivo desde allá, desde la playa, en 8 Ríos estábamos, pero tenemos un invitado que nos va a contar un poquito cómo uno organiza el viaje, cómo haces para elegir el destino. ¿Qué es lo que más necesito? ¿Qué Porque es lo me que, ayuda a organizar el viaje. A mí me gusta ir con todo armado. Vos sos malo para organizar, sí, necesitas que alguien te ayude. Sí, yo necesito tener todo servido. Pero lo que te propongo, antes de que pasen nuestro invitado, es arrancar bien arriba. Bien arriba porque nuestro invitado, por supuesto, es level muy arriba, está en un nivel muy superior. Se acaba de ya preguntaron de por venir acá en el regresar. estudio, Sí, vino están tostado, preguntándose si es mi tiene mucho hermano. tostadito de arriba. Están preguntando si es mi hermano. ¿Por qué preguntan si es tu hermano? No sé, dice, ¿me parezco? Ahora vamos a ver. Pero vamos a arrancar el programa bien arriba. Tenemos acá unos shots que nos trajo, si la producción me permite. Que pase nuestro invitado, Adelante, Diego. Ahora se va a sentar y va a hablar. Diego, bienvenido. Hola, buenas tardes. Ahora nos vas a contar todo, pero podemos arrancar con los shots. Vení, vas a prepararlo vos. Tengo gente detrás de cámara muy arriba. Quiero si alguien tiene la canción por ahí de mi amiga Mami Jackie del Mundial, porque también estamos preparándonos para el Mundial. Si la tienen ahí, porque va a entrar muy arriba ella, como la caracteriza su personalidad. Y estamos preparando todo para arrancar de esta manera, chicos, el programa. Está también mi madre, acá, mamá Miriam. Tu compañera de viaje. Vení, vayan pasando. Mi compañera de viaje. Va pasando primero Luis Perdomo. Primero va pasando Luis Perdomo. Después la cambiamos por Mami. Sí. A ver si estoy escuchando la canción. A Mami Miriam y a Mami Jackie. Claro. A Mami Miriam y a Mami Jackie tenemos en vivo. Entra Ala. Ahí está. Perdón, ¿se anima Mami Jackie y Luis Perdomo al tequilazo del día de la fecha? ¿Lo van a hacer con nosotros a vivo? Pero se lo tienen que mandar esto, Es jueves. Claro, eso se lo van a comer. Lo van a tomar y se lo van a comer. No solamente chupar, sino que tenés que comer. ¡Te lo tenés que comer! Me la como toda, dame. Bueno. Rojo. El rojo quiere Jackie. El shot se come. Esperá, vení, acá. ¿Estás jodiendo? Claro. Es como una gomita. ¿Usted se la comió el shot ya? En Ahí instantes va. me lo voy a comer. Bien. En instantes. Esperá que lo Graben saco. esto. Mirá lo que son esos shots. Ahí va. Uy. Son de Colores, elijan los colores. Rojo. ¿Rojo? ¿De qué es el rojo? Yo quiero este. Pero no está hecho de bicho, nada raro, ¿no? Nada raro. No me pongas mucho, yo mañana me levanto a las 5 de la mañana. Pasame uno que lo mostramos a cámara, que no lo está viendo la cámara. ¿En qué nos vamos a Ahí lo transformar levanto. después de esto? Pasame el otro que está cerrado. Ay, cuidado, Capocho. Yo quiero el azul. Estos son los shots, son pequeños Acá, shots. para mamá Jackie. Mirá. Mira. Mamá Miriam, Que por no lo menos son de que un vidrio. segundo acá, ahora la presentamos, pero vente a tomar un poquito. Vení. Yo quiero este. Pero no tomes. Acá. Esperen. Sí. Acá, yo quiero este. Nos El azul. falta acá. Para el chico. Vamos por la cuarta, Lionel. Sí, pero Vamos por la cuarta. Esto me lo meto Mira todo que en la ¡Vamos boca. por la cuarta! Dale, Quiero que vamos, suene la vamos por canción la de Mami cuarta. Jackie. Dale, Brindamos vamos. todos. ¿Qué va adentro? Arrancamos. Ahí está. ¿Cómo va adentro, chicos? Dale. Nada afuera. Va. Arriba. Vamos a por abajo. Al centro y adentro. Adentro. Y adentro.
¡Es gomita! La Tomalo. gomita. Boludo, todos juntos. juntos. Fuerte. No, así, Meta. Va, ya. ¡Capocha! Adentro. Poquito, poquito, poquito. Ahí está. Listo, listo. No era tan grave, capocha. Mira. No era tan grave, no era tan grave. Vente. No, no cayó nada. Vamos, Capocha. Qué rica la gomita. Es muy rico esto, Me gusta que... ¿Qué pasó? Está linda. Se me ahogó el conductor. Chicos, se está muriendo Capocha. ¿Podés venir a reemplazármelo? ¿Qué onda? Va. Vamos, otro. Va otro. Pero Capocha lo tiene. No. ¡Capocha, dale! Mira Chorro que Capocha. sos, boludo. Me lo pone Dale, Capocha mamá, borracho. va. 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 Ah. Es riquísimo. ¡Oh! Rico. ¡Salud, gente! ¡Salud! Por la cuarta. Vamos por la cuarta. Pará. Y digamos que los vasitos, miren, son como de gomita. Muy bueno, ¿no? Son como... Qué rico. Mordelo. Me gustó. Muy rico. La próxima tequila. Ay, ahora se le quedan las caricias. ¿Por qué bebotea Capocha mordiendo el vaso? ¿No vieron al Capocha hace? ¡Qué sexy! Capocha con el vacío. Estira la gomita, mira. Mirá ¡Oh! cómo- Ahora se va a ahogar con todo eso junto. Qué rico. No, Bueno, me chicos, en todo el programa. nos Gracias, encantó, chicos, gracias. Me voy a quedar más seguido con estas delicias. ¡Ahí ya! Toma, ella. ¡Ay, qué rico! ¡Ey! Darío Taucedo me hace los dientes, pero bueno, olvídate. Que no mire, que no. Está bien, bien. A ver, mami. Le gustó. Chao. Chau, chicos. Aguante el chango. Los queremos. Bueno, éxitos. Gracias. Chao, Mua. chicos, gracias por venir. A la otra mami, Mami Miriam. Mami Ahora Miriam. le invitamos a Mami Miriam que vaya a tomar asiento. Que le pegó el shot a Mami Ya Miriam. estamos entrando. Le pegó el shot a Mami Miriam. Che, chicos, qué rico esto. Yo no vi a nadie de la producción acá probando. Lo queremos a Steve. ¿No que se la venga- bancan o qué? Quedan la segunda vuelta. ¿No se la banca? Que venga Steve. ¿Dónde está? No, Steve, hacete presente, vení acá. Porque hoy, ¡Ah! hoy nos desafió y Mirá nos la cara, dijo, la cara, la chicos, cara. traigan algo de comer, traigan algo de tomar, dijo en el ¿Te grupo. la bancás? Igual yo creo que ¡Oh! Steve tiene que empezar. Sí, ahora Lo veo micrófono. tranquilo, empezamos con un... ¿Con un budincito? budincito de ron, tranqui. ¿Te la bancás? Che, está muy rico esto. ¿Sos de probar cosas raras? Sí, un montón. ¿Qué es lo más raro que escuchó? Uy, Rana, conejo, ¿Qué? cuy Ah, bueno. ¿qué carajos? y de todo un poco. Y otras cosas que no se No. pueden decir a o vivo. Otras cositas. Bueno, ¿te animás? Sí. Primero yo digo de darle el shot porque esto hay que abrirlo con una tijera y no Es verdad, trajimos. es verdad, es verdad. Así que Arrancamos vas a primero. clavarte un shot en este momento. ¿Qué colorcito querés? Verde, que es mi favorito. Verde. También tiene su técnica. Sí. Me gusta mucho esto. Yo nunca había probado estos vasitos comestibles. Yo le pondría tequila o Tanto vodka. zoom hay que hacer, en serio, tanto zoom hay que hacer. Pará, mientras abro la caja, hay Leandro, acá algo que Leandro. siempre hacemos cuando vamos a morder. No sé si lo tienen preparado por ahí. A Romina. ¿Estás? ¿Estás? Quiere que le pongas una musiquita medio No, porno, vos ya sabés, vos ya sabés. Una porno, quiere. Vos ya sabés. ¿Va? Uy, perdón, mamá, mire. Yo estoy hablando así, bien de maleducado y está la madre. No lo pusiste. No lo puso. No. No están atentos. No, Voy de es nuevo. más, no se está escuchando acá. Para que se Claro. pueda. No suena. No se está escuchando acá, lo están escuchando ustedes, pero no se está escuchando nada acá. Comerla. Ahora Ese sí. no es, boludo. Es el que. Es una nena. Va, Va. Pará. Va. 1, 2, 3. Lamentablemente borracha ya, Romina, ¿no? Duró un shot. Chao. Steve, tenés que elegir Son el... las Pegó. 6:20 Color, de la color. tarde. Esto pegó, Verde. Bueno, por favor, primer plano a nuestro productor estrella.
Que en este momento se va a clavar el shot. Bien arriba, bien arriba. Que se la banque, que se la banque. Y hacerlo durar, no te lo comas. Dale, dale. No, ¿No de una? no, el trago Dale. no. Y el Por favor, primer trago plano, primer entero, plano. Pero puede durar otro shot, así lo llenamos. A comerla. Dueña. A ver, que pase Lean. A ver quién tiene más aguante. Pasa Lean. Dejale a alguien. ¿Te gustó? Muy bueno. Un poquito más, un poquito más. ¿Llegás a tu casa, Steve? Yo siempre llevo a mi casa. Yo soy como los gatos. Igual, digamos que es esto, es crema de Sí. ron. Para que sea una idea, es parecido al Baileys. un ¿Este de estilo dónde así. es, Die? Esto es jamaiquino. Es el ron jamaiquino. ¿Este es lo típico de Jamaica? O sea, ¿te llegás y te hacen tomar esto? Exacto, sí. Mm. Si no, también puede ser el ron tradicional como lo conocemos, para trago y demás, pero este me parece que está bueno para... Ahora para como el cremoso. invierno. Porque hoy queríamos hacer un programa súper distendido. Romy había estado y la otra vez no terminó de contar bien toda su vivencia Menos en mal. Jamaica. Entonces dijo, viene Diego. O sea que la gente si quiere saber algo tuyo, tenemos tu Instagram. ¿Cómo es? @ el suizo turismo. ¿Mm? Y si no, el personal es @ diego.franceschi83. Pero bueno, Oh. ahí está seguramente. Che, ¿se puede un poquito más? Sí, obvio, llenamos. Ya le gustó. Y no, aparte... comiendo Bueno, aparte... Para, y cada vez que te vas de viaje traes así como un montón de cosas para probar Siempre, acá. sí, sí, nos gusta- Para probar con tus amigos y demás. Traer cosas así... Uy, ya. Esto hicimos lío. Sí. Este tendría que haber sido, tendríamos que haber venido en el horario de la noche, está en pañales y empezar a chupar. La y, previa. No, Sí. podemos venir un día. Y le Y traemos. lo traemos. Comerla. Perdón, alguien de la producción me está faltando. Leandro, vení, vení. ¿Qué pasa el día Vení ahora? acá. Leandro. Vení. Es el momento del shot. Si te la bancás, vení. No me la banco. Un shot, dale. Tomate frite azul toda tu vida. Elija color. Ahí va. ¿Color? ¿Color? Hola. ¿Cómo va? Bienvenido. Pero ya nos saludamos, ¿no? Ya nos saludamos 20 veces. Bueno, elegí color de shot, Lean, elegí color de shot. Mi color favorito es el rojo. Es rojo. Pará, no lo estamos viendo ahí porque le está tapando, mirá. ¿Tenés el rojo o un este? Acá. rojo. Sacale el vaso de agua, ese, correle el Vamos a poner vasito. acá, servimos. Shot. De una, Es de una vez, sáquese. Pruebe el shot. ¿Sos de tener aguante así en los boliches, Lean? Yo no salgo, la última vez que salí tenía 15 años. Va. ¡Vamos! Vamos. Muy bien. Muy bien. ¿Qué te A pareció? comerla. ¿Te gustó? Otro más, un poco. No. Una más. Doble shot. No, pero me la comí todo. No importa, no. Ahí le metemos. Ahí te entra. Entra. Un poquito. Chingui. Uy, se va a volcar todo. Despacito. Dale, vos podés. No seas tímido. ¿Te gustó? Como una leche chocolatada. Ay, Dios. Bueno, gracias, Leam. Cuando puedas, ¿sabes qué te voy a pedir? Un cuchillo. Te agradezco. Gracias, porque Están vamos a seguir cuatro, probando estos se con... cuidan como. Estos son 4 oro. van para la Ahora cuando próxima. venga Tommy Díaz le vamos a probar Tommy Díaz. a tomar a Tommy Díaz, Y nos nuestro queda el cantante que viene en un rato al programa. Bueno, recién estábamos contando un poco nuestra experiencia. Básicamente nosotros nos fuimos, ahí viene el cuchillo, nos fuimos a un viaje grupal a Jamaica, un destino, la verdad, paradisíaco, hermoso, divino, que lo recomendamos, pero ¿viste qué pasa a veces? Que uno quiere viajar y no sabe cómo, no sabes cómo organizarte, no sabes a dónde ir, a quién llamar, está un poco ese tema. Sí, a mí me pasa, bueno, te decía mucho eso, a mí me gusta que me tengan como todo listo. O sea, yo puedo, tipo, dejar en tus manos todo. ¿no? Obviamente. A eso nos dedicamos. Cuando decimos todo, ¿qué es todo? O sea, vos, Todo, o sea, vos vos tenés me- que Yo quiero que me especificar digas nada acá. más el horario que salimos, o sea, Claro. me paro el bolso, me voy Que a me vengas a Suiza. buscar. Claro. Que me, La me- verdad que a nosotros nos gusta mucho, diseñamos los viajes especialmente como si fueran para nosotros. Entonces por ahí no tenemos como... Acá también. No armamos a nivel Ahí. volumen. No como lo si agarres, fuera- pero... A lo que hagan pedo. Como si fuera voluminoso. Ahí está. Nos gustan armar viajes personalizados y nos especializamos mucho en destinos que nosotros conocemos y nos gusta vender como especialmente de playa. Ay, la A playa. nosotros nos gusta mucho la porque en playa. esta época viene Ay, sí. bárbaro tomarse un Sí, descanso. un shot de... Un shot de Sí, playa. Un shot de playa. Un shot de playa. Estamos con unos amigos No, ahí Sí. viendo si metemos una playita. ¿A dónde? Algo más cerquita, un río. Ah, bueno, Río lindo Baja. igual. Río Baja, te digo, Hermoso. lo armamos entre todos. Sí, ¿Vamos? podemos hacer Lo armo y nos vamos todos. unos Aparte de eso, algo que me gusta. 4 o Su- 5 días necesito hacer un Río de Janeiro. Ay, qué lindo, qué lindo.
Bueno, Porque igual mucha gente dice, no, o sea, es muy poco 5 días. No, es lo que puede. es lo que es. Necesito 5 días. ¿Qué es lo recomendable? Para mí una semana, porque en 5 días, o sea, igual el presupuesto y el tiempo, el sí, tiempo que obvio. uno tenga, pero en la Lo medida ideal. de lo posible, destino de playa es una semana, porque al final te toca un día de lluvia, un día que querés Claro. hacer shopping, un día esto, un día excursión, y te quedas con un día de playa. Sale Así que mucho Río, ¿no? Bueno, Capo está mirando para Río, pero sale mucho Río. Río está full ahora, está saliendo ¿Es muchísimo. buen clima en este momento? Porque nada, uno dice, acá hace frío y ¿cómo está? Si están cerquita. Y ahora Río no es o sea, es buena, Río es todo el año, Siempre, es un destino sí. de fiesta, básicamente, Sí. aparte de playa. Pero da para playita igual. Da para playita, no te asegura que vas a tener 35 grados como en el No, verano, pero capaz con 25, mojar los pies, ahí tranqui Sí, va. sí. Esta época en lo personal me gusta mucho Caribe, o un poquito más al Por norte. ejemplo, Por ejemplo, tiranos así destinos. El destino top para mí en nuestra agencia es Punta Cana, es el que más Oh, está saliendo. Estoy, ¿eh? Eh, Estoy, Capo, para irme a Punta Cana. Punta Cana yo lo veo más un all inclusive. sí, Punta Cana es sí o sí all inclusive. Yo quiero estar así todo el día con un trago en la mano en Punta Cana. No, es Me que imagino así. O es sea, todo el día con literal, un trago. literal. Desde que me En la levanto- pileta, y después en la playa. Me levanto, mi preocupación es qué me voy a pedir, qué trago me voy a pedir después del café con leche. Y la Total. comida. No, y además, no es que. O sea, es un estrés el all inclusive. Todo armar los tragos, la Preguntale salida, a la mamá noche, la mía, excursión. claro. O sea, literal, uno tiene que ir preparado para. O sea, hacer todo para explotar bien el Y aparte- viaje. y aparte también no- descansar, tomarse su tiempo. No ¿no? pasa, no sé, a mí me pasa como que cuando vas al All Inclusive hay tantas cosas para hacer que Sí. decís, ¿qué hago? Porque hay Yo- tantas opciones, tanto. Es como un festival, como cuando tocan las bandas el Lollapalooza, pues tenés un evento acá, después tenés el boliche en otro lado, Claro. afuera tenés para hacer compras, si querés a la noche salir, playa. tenés opciones para salir, al final La playa del hotel. la playa del hotel, la pileta, y todo al mismo tiempo, entonces Ah. no podés hacer todo. Es porque- difícil elegir, ¿viste? y, Elegir qué hacer. Tal cual. A tal mí, cual. a mí me pasaba un poco que cuando estábamos en el viaje me costaba elegir qué hacer, porque había muchas opciones. Mucha opción. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo en el hotel? ¿Voy a la playa? ¿Voy a hacer una excursión? Y también está bueno ponerle, en el caso de, no sé, yo viajé, ahora le vamos a contar a nuestro invitado también que viene, viajé a Cuba en el 2024, viajé sola, fue la primera vez que viajé. Y está bueno cuando vas en grupo porque podés conocer un montón de gente, porque podés estar con esa gente del grupo o puedes estar solo. Bueno, a mí me pasa esto, porque muchas veces, viste que es muy difícil también combinar con amigos en irte Bueno. de vacaciones. Exacto, eso es un tema, sí, porque uno puede un Claro, día... Porque yo por ahí me puedo pedir cualquier, nada, digo en el trabajo en donde yo estoy, puedo decir, che, me tomo tal semana, pero hay gente que no se puede tomar tal semana porque nada, es indispensable, son semanas de mucho laburo. Entonces, y yo tengo muchos problemas como para ir, para machear con un grupo de gente. Claro. Entonces, digo, ¿qué hago? ¿Me voy solo? ¿Me uno a un grupo? ¿Trato de unirme a un grupo? y ¿Vos te eso- animarías? A irme con... Ponele, si yo te digo, mira, está la opción de hacer un viaje grupal. Sí, es un Y planazo, estás vos te digo. solo. O sea, no tenés con quién ir. sí. ¿Te mandás? Y- Obviamente todo ya preparado, bueno, o hablas con Ahí te puedo Diego. pedir yo más o menos, decime más o menos, nada, que sea gente de 30. Sí, 40. la verdad que más allá de la edad es el tema de que tenga las ganas de tener, de salir, de hacer actividades, de unir en grupo, de ir a comer juntos un día pinta, si un día pinta no, Sí. pero de que estemos todos en la misma, tratamos de, nosotros cuando, en lo personal cuando armamos los grupos, tratamos de organizar grupos así, que sean como quien dice con onda y todos claro. en el mismo como mood. De si un día pinta salir, buenísimo, salimos entre todos, nos cuidamos también entre todos porque por ahí uno quiere tomar un poco más, el Bueno, otro no. y ahí ahí hay Y otro entonces, tema. eso, Porque a mí me costaría ya llegar al lugar y tipo... Tenés que salir solo también, no sabes a Inclusive, dónde. Claro, no me voy a poner de hablar de la mesa. Che, ¿me puedo sentar? en el sofá? Claro, claro. Claro, prefiero con alguien que ya me fui de Buenos Aires que con alguna Sí. excusa te sentás. ¿entendés? tal Claro. cual, tal Che, cual. sentate acá. No, y eso, vamos a desayunar, y se eso arma. lo fuimos trabajando, este año hicimos 4 grupos. Hicimos en febrero Jamaica, que fue más tranquilo, fue ¿Cuánta Negril. gente fue más No o fue el menos? grupo nuestro, No fue el que fue un grupo nuestro, quilombo, sí. que ahora le ¿Cuánta vamos a gente mostrar metiste? video, todo fue un quilombo. Siempre los grupos fueron entre 10 y 15 personas este año, o sea, fueron así. Después hicimos Panamá, Playa Blanca. Uy, Panamá, boludo. Después hicimos Jamaica de vuelta. Porque Jamaica me pasó que tenía dos posibles salidas, por eso repetimos. Y aparte queríamos hacer Montego y queremos hacer Negril. Son dos ciudades que están
no tan cerca. Entonces podés hacer una o la otra. Y queríamos experimentar bien cómo era un punto y el otro. Y también estamos planeando nuevos grupos que todavía está un poco verde, pero estamos planeando para México próximamente. Por eso Vamos. tenemos 4. Así que Ay, Capocha, la cara de si Capocha. ¿cuento con Capocha o no cuento con Capocha? Muy bueno México. Tengo que poner Yo fecha. no conozco México. ¿No conoces México? No conozco México y tengo Chao. Yo tampoco. No es tu muchos lugar. amigos en México. Es tu lugar. O sea, literal ahora vengo de México. Entonces, México es mi lugar en el mundo. O sea, si en un lugar juego de locales en México. Me gusta ir ahí, me siento cómodo. Y también otra cosa que nos gusta en los lugares que vamos es viajar como uno que está ahí. No nos gusta el no interactuar con la gente, no encerrarnos como en un gueto, no nos gusta eso, nos gusta principalmente. Que eso está bueno cuando vas en grupo. O sea, a mí me pasó, lo viví diferente, por ejemplo, cuando fui a Cuba, que cuando fui ahora a Jamaica. Ahora igual a Jamaica fui con mi mamá. Pero cuando fui a Cuba, como no fui en grupo y fui sola, capaz me costó un poco más. Terminé haciéndome amigos porque, bueno, vieron que es muy difícil. A mí me cuesta mucho hablar con la gente. Ah, a mí también. Entonces como que no me hacía amigos. No, mentira. Terminé haciéndome amigos, pero cuando vas con un grupo es más sencillo todo, porque sabes que vas a salir, que vas a estar con gente, que estás más protegido de alguna manera. Y cuando te querés ir perdón que lo diga así, cuando te querés ir a la mierda porque te cansaste de interactuar, te vas a tu habitación, ¿entendés? Te vas a mimir. Bomba de humo. Bomba de humo como haces vos. Porque Capocha es muy así. Entonces está bueno para vivir otra experiencia. Ahí tenemos videos, mirá. Ahí tenemos videos de lo que fue el viaje. Uy. Este es un integrante de nuestro grupo que se tiró a un acantilado Mirá qué lindo el agua con el esa. agua divina. Le mandamos un beso a Bruno. Ahí están mirando cómo está nadando. Yo no sé cómo se tiró de Sí, ahí, sí, la sí. verdad. Una locura total. Déjame acotar que se llama Ritz Café y queda Sí. a 2 horas del hotel que fuimos aproximadamente. Ahí estoy yo Ah. negociando con un jamaiquino porque me quería cobrar, me quería cagar, básicamente. Y acá Diego me ayudó un poco a hablar con el señor. ¿O no? Mi mamá da fe. Clave, Da ahí cuenta. todo el precio que te dicen te tiran precio americano. Bueno, eso es siempre es la Cuando uno mitad. tiene que ir a Siempre es regatear. la Tenés mitad. que regatear. O sea, siempre te tiran el doble por las dudas. Entonces esas... Mirá. ¿Ya le bajás al 50? A ver, siempre, o sea, siempre te dan el doble, o sea... ¿Tiene audio esto? ¿Se puede poner? ¿O le estoy cagando la vida? Bueno, por ahí estoy yo con mi madre. Hay otros videos, ahí les vamos a ir contando. Pero fue muy divertido porque también nos hicimos amigos del señor que manejaba, de Román. Sí, sí, sí. Que manejaba la camioneta, que nos Era un habitante trasladaba. allá, un jamaiquino. Se llama, un jamaiquino, se llama Román. O sea, lo Sí. más, y nosotros le cantábamos como si fuera Riquelme. Todo el viaje cantándole era ídolo Román. Hay un era par uno de más. videos por ahí. Hay un par de videos por ahí de Román. Que lo queríamos sacar por Zoom, pero no sé si va a poder. Estaba complicado porque está laburando. Obviamente para ellos ahora es temporada alta. Bueno, están de acá para allá. Laburando. Están laburando. No como nosotros. No, pero también Román, contemos que también que Román conduce, Sí. te explica. Sí. O sea, tiene un servicio muy completo. Y además, los jamaiquinos manejan muy rápido, todos. Se maneja Salvo del otro Román. lado. Se maneja, eso es datazo. Importante acá. Como en Londres. Claro, Exacto. porque fue una colonia Si inglesa. vos pensás en rentar un coche, estás frito. Ah, es un literal, quilombo. no es No, un no, lío. ni pedo. O sea, se te vienen los autos enfrente todo el Sí. tiempo. No sé. Te puedes mandar una cagada. Sí, hay que tener cuidado. Sí. Tenemos ahí otros videos, porque yo mandé varios, repesada. Pero tenemos para mostrar material de todo lo que hemos vivido. Ustedes pongan lo que tengan, no importa, no tiene que ser Y por lo vamos orden. comentando Y lo mientras vamos tanto. comentando. ¿Por qué no hacemos entrar mientras tanto a ¿A mamá madre Miriam? que quedó afuera? Y bueno, a ver, ¿de ese La- lado? ahí- ¿O con dónde la de ponemos? allá. De allá nos venimos todos. Vení, Tac. vení, mamá Miriam. Tac, Vos de vas a ese tener lado. este micrófono. Arrastrate con Dale, Miriam. Arrastrate con la silla. Ahí va, mientras nosotros vamos comentando. Como puedas. Ahí te ayuda Steve, Muy bien. Ahora hace quilombo. ¿Esto qué es, Diego? Ahí. Primero tiro un dato de mamá Miriam cuando entra. Miedo. Tuvo récord de ventas de Red Stripe. Red Stripe es la cerveza principal. ¿La tenés por ahí, la tenés? cerveza? Ay, ya. Ah, chupaste Agarrala, mucho. agarrala. Récord, pico de ventas. O sea, Agarra la Eh, birra. Tengo. Agárrala. Sí, andá de No pasa vuelta. nada, esto es televisión, ¿verdad? Streaming, ¿verdad? No va a suceder nada. Mientras tanto, mira la gente en el chat. Che, qué buena pantalla esta que tenemos ahora Sí. por el chat, ¿eh? Sí, sí, sí. Divina. Está linda. Divina, Estamos vertical, contentos. con un celular, se ve grande. El Vemos fondo bien, porque nosotros que negro, somos medio que no se vemos ve. nada. Fondo blanco dice Ezequiel Pérez. Es muy temprano para Fondo shots. blanco.
Dice Ahí va. Fefe 2000. El pelado trenzas dice... Quiero. Quiero ¿Qué? Pastel. Pastel, quiere pastel. Hola Ana Romina, Yanelle. Oli. Hola Romina. Yo igual le tengo miedo de leer a veces cosas Yo, y sí, mandarme un par de veces me mandé un par de cagadas Claro, leyendo al que aire, estén así que voy a tener cuidado. diciendo ¿Qué es saludos a mi esto? chatito y negro, algo así. Cuidado. Esto es un trofeo de guerra. Mirá. Esa Mi es mamá me la trajo Sí. del aeropuerto. Contá la secuencia, por favor. Esta es la birra, vamos a poner en contexto a la gente. La birra que se toma en Jamaica. Parece un jarabe la botellita. Sí, Sí. se llama Red Stripe y la ven en las películas, todo es muy Ahí, bueno. ¿dónde acá? ¿Esta es mi Ah. cámara? Esa es mi cámara. Sí. Ahí la ven. No es la tuya, pero No es la podemos mía, traer pero ahí está mi mamá, mira la cara de mamá, miren, es buenísimo. Ella es mi mamá, chicos, se las presento. Ahí va, le dejo ahí, para que vean. Sí, parece un jarabe, yo no la tomé Sí. porque no me gusta la birra. No, pero es Pero riquísima. es rica. Pero te sirve para meter agua, boludo. Sí, en Buenos literal. Aires. Me la traje de recuerdo del aeropuerto porque acá... No, esta fue fue la última cerveza, ¿Cuál? última llamada. ¿Cuántas te tomabas por día, Miriam? Yo creo que Miedo. yo arriesgo 7, pero no sé, arriesgo. Para mí más. Para mí un poquito más. Digamos que 3 nada más, tranquilo. Igual son chiquitas, tiene una lata chiquita. Y es como una de 3.40. ¿Cuánto tiene Sí. esto? Sí. 3.41. Sí. Sí. 3 es un litro Es más. una lata chiquita. No, pero sumale el Bob Marley era... Ah, el había un color. trago. Ah, y si te ¿Viste tomás cómo unas vos botellas de decís? estas también. Tenemos por ahí una foto que hay un trago de colores, si la tiene la producción, donde mi mamá está bien, pero... Ah, no, es un video, un video. ¡Ah, ahí está Lupe! Mirá, Está Pumalupe. Bueno, tenemos que hablar de ella para también. ¿Quién es Pumalupe? Poneme contexto. ¡Hola, Lu! ¡Hola, mi vida! Bueno, Hola, ella la Pumalupe. conocimos en el viaje, es de Estados Unidos, es mexicana. A ver, pon la lupa y Estados mandá Unidos. una foto tuya. Mandanos, sí, ¿Puede mandar mandanos. ¿Se puede mandar por el chat? ¿Se puede fotos? mandar por el chat? Ay, ni idea. Depende de qué foto. No sabemos. Puede venir una foto. Pará, No, no mande. pero pará, que nos diga en 2 renglones sus sensaciones del viaje. ¿Cómo la pasó? Si le caemos bien. Ella era integrante Otra del que grupo. claro, otra Claro. de Argentina. No, de Estados Unidos. Se incorporó ahí. mexicana. Porque Ah, ok. en los viajes de All Inclusive vas conociendo gente y vas sumando, vas metiendo ahí a vas la sumando caravana. soldados. Al final estás solo. Eso es- Siempre. Al final del ¡Ay, camino- quién es esa! Mirá. ¡Soy yo! Ah, tenías 2 tragos en la mano. Bueno, pero porque Diego estaba filmando. Pará, Diego, ¿qué es eso? Ah, la party. Sí. ¿Fiesta de la espuma? Esa es la fiesta. Sí, la fiesta de la espuma. ¿O era fiesta de la espuma o alguien había hecho algo en el agua? No, era la fiesta de la espuma. Ahí va. Es la fiesta de la espuma en el hotel, en el sector de la pileta. Y bueno, yo iba a buscar de a 2 tragos o de a 3 tragos porque la verdad que había que hacer la fila y me daba un poco de fiaca. Así que siempre estaba con 2, 3, 4 tragos para no ir y venir 80 veces. Pero miren lo que era la fiesta de la espuma. Yo siempre tenía miedo de perder algo, los lentes, el gorro, estaba siempre como muy obsesionada con eso. Pero ese trago estaba bueno. Ah, mirá, este con sonido si se puede. Este es todo el grupete. Ahí está. Ahí está Román. Él es Román. Ahí, Él es quien lo llevaba. Sí. el driver. Ay. Be alright. Que te digo, lo argentinizamos un poco a Román, ¿eh? Lo argentinizamos porque le poníamos cumbia, le poníamos música argentina. Para vos, ¿cuántos grupos llevas por año a Jamaica? Ahí está. Lo que yo le estoy diciendo, le trago Bob Marley. Y ya mi mamá con los zapatos en la mano porque no podía más. Así había arrancado la noche. Mirá lo que es eso. Ese es el trago Bob Marley, que tiene 3 colores. Ya acá mi madre se había tomado el color verde, ya no estaba. Pero ahí estaba, mira, ahí está. Claro, tiene menos colores el trago este. Viste que tiene los zapatos en la mano. Pero vamos. No, terrible. Ahí está, mira. Ahí estamos. Me mismo, mata ¿no? la fusión. Divino. El video. Buenísimo. Hay un fantasma ahí. Los amo. Ahí estoy yo bailando. Para, entonces recomendás playas en esta época. Playa es muy, o sea, Playa de Caribe para mí es muy buena esta fecha. Aparte los días son más largos. ¿A qué en esta hora época- oscurece? Y ahí oscurece tanto en México como en Punta Cana, Aruba, Curazao, son destinos que están muy de vanguardia ahora.
oscurece en esta época como 8 de la noche. ¿Y el sargazo? Agua calentita. Hay destinos con sargazo y otros que no. Que me da miedo eso a mí. Digo, hay un tema. ¿Cómo hacemos para saber? ¿Se puede investigar? ¿Eso googlear si te aparece al toque o no? ¿O me puedo llegar y al día siguiente me mato, chicos. Bueno, el gran problema es que no se sabe dónde va a caer. No se sabe. Pero hay destinos como por ejemplo Cuba, o incluso Jamaica. Jamaica no había. O incluso Aruba, o Curazao, y también San Andrés. Que es como que tiene menos, me imagino. Que son libres de sargazo, usualmente. Ahora, también los países trabajan para proteger el sargazo, ponen barreras, invierten un montón de dinero. Y hay playas puntuales que están más limpias que otras. ¿Te pasó, Diego, en Dominicana, por ejemplo, tenés Puerto Plata que no tiene sargazo, bien al norte. Porque está todo preparado. Está todo protegido. O si no, Bayahíbe, que es un destino muy a la moda ahora, con hoteles especiales para los argentinos. Tengo amigos que fueron esta semana a Bayahíbe. Bayahíbe es lo más. Y especialmente, bueno, no quiero decir una cadena porque en detrimento de la otra, pero especialmente Iberostar de Bayahíbe es un hotel top. Uy, qué lindo, qué lindo. Escúchame, ¿te pasó? La única vez que viajé así para el Caribe fue a Punta Cana. ¿A qué hotel fuiste? ¿Y? Al Hard Rock Café. Sigue estando. Cheto, lindo hotel. Sí, divino, gigante, una ciudad era. Sí. Fui al Hard Rock. Muy lindo. Fui a laburar, o sea, pegué 15 días de laburo. Hacían un hotel así bueno, fuerte. Sí, tremendo. Hola. Tremendo. Se va sumando gente. No, te quería preguntar, ¿te pasó alguna vez que llega un pasajero, alguien que te compró, que te contactó para armar el viaje y hay sargazo y vos decís, bueno, ¿qué hago? Sí, porque no podés hacer nada. Lo que pasa es que hay la plata, te digo. Seguro de sargazo. Claro. El tema es que el clima no podemos asegurar. Siempre damos consejos según... porque, por ejemplo, en México es súper amplia lo que es la Ribera Maya. Te podés ir un día a Isla Mujeres que no tiene sargazo, a Cozumel que no tiene sargazo. Claro, ahí tenés más posibilidades de decir, ok. Hacemos tours. Un plan B al toque. Sí, sobre todo México, que tenés mucha actividad cultural, nocturna. La movida nocturna es muy fuerte en México a la noche, entonces... Hay algo que está preparando Diego, que a vos te va a interesar. ¿Qué es? Que es, que me encanta, que es el Antro Tour. Claro, estamos armando un viaje por Playa del Carmen especial. Sí. ¿Para qué fecha? Cuyo, en principio va a ser para agosto. Los primeros días de agosto. Que el atractivo principal no solo es la playa, sino que también vamos a organizar para en grupo salir a la noche y conocer los distintos lugares, tanto de Playa del Carmen como Cancún, que está cerquita. Así que también... Está buenísimo hacerlo con alguien porque nada, son lugares picantes que, claro. que si no vas con alguien, decís, uy. Escúchame, ¿tenemos más videitos por ahí o fotos o algo? Que yo mandé mucho material. Hay un video de... Ahí está llegando nuestro invitado, que ahora lo vamos a sumar también a la mesa. En instantes, Tommy Díaz. En instantes, sí. Su música. Me encanta. Hoy es un programa súper completo, chicos. ¿Viste? Hoy tenemos de todo. Y está mamá Miriam también, que mientras seguimos buscando allí, sí me cayeron bien, por eso ando aquí. Me encantó que el universo nos permitió conocernos en ese viaje. Bien, la amamos. linda. La amamos. Reflexión, porque un viaje lleno de buenas vibras. Reflexión, mamá Miriam, de nuestra compañera de viaje. Excelente. Que encima te regaló cositas. Sí, me regaló... Bueno, cuando él comentó que estaba preparando esto nuevo, no es tan nuevo, porque nosotros hacíamos rotation a la noche. Claro, sí. Nosotros salíamos, claro. Todo lo... ¡Bomba Club! Esa frase es una frase típica. Bomba De Club. allá, claro, de Jamaica. Bueno, estaba destruida yo, de los pies, de andar, de acá, bailar tanto. de bailar toda la noche. Y entonces, Paloma me regaló unos parches japoneses que son antiinflamatorios. Bueno, eso sumado un flor de masaje que tuvimos en el hotel, sí. que fue lo más. Al otro día pude caminar. Te hicieron masajes. Te juro, Capucha, que no podía caminar. Mamá hace mucho que no sale tanto, chicos. Claro, que hay que estar bien físicamente. Mirá, Lili. Llegó Lili. Hola, soy Lili Lois, me encantó el viaje. Hola, Lili. Hola, Lili. Lili. Ay, qué linda.
Éramos un grupo importante. No, lo lindo es que el grupo es como. Nosotros tratamos de hacer los grupos, o sea, fuera de todo el show, como si fuera una familia. Entonces nos cuidamos entre nosotros. Si pinta, como decimos, si alguno Genial, no quiere porque ir, uno se puede poner en pedo y tiene gente que tenés resguardo. te traigan, Exactamente. te traigan al Exacto, hotel sí, sí, y sí. demás. Son 7 días, así que uno se puede. Te Uno cuida en pedo otro. por día. Hay un cuidador. Claro, un cuidador por día. El adulto responsable. Escuchame, ¿podemos probar el Tenemos. budín? El budín. Porque también hay budín jamaiquino. No, apoyalo tranca. Sí, como puedas, como puedas. Apoyalo tranca. Mientras yo voy a Igual ir, direccionáselo un poco más a la yo voy a ir boca. buscando... Espera, voy a ir buscando los videos mientras. ¿De qué es lo que estás cortando? Esto es budín de ron. Budín de Y ron. literal es muy bueno. ¿Cuántos son? Esto también es típico de Esto es allá. típico de allá, exacto. Sí, sí, sí. Esto es típico de Jamaica. De Jamaica. Mm. Todo lo que se hace con ron y café en Jamaica es muy bueno. El café ¿Y también es muy tiene bueno. graduación alcohólica? O sea, ¿te pega esto? Y bueno, es como el Bueno, zamballón. Es como el lado de zamballón Bueno, vamos a versión ver si te jamaiquina. pega. Bueno, la O si no te rompemos. pega. Lo que tiene es mucha seguridad. Mira, tiene como un resguardo acá, la caja. Entonces, Mirá. ahí va. Es como Chiquitito. un muffin. Es como un muffin, sí. A ver. Ahí estamos. Mirá. ¿Cómo está esto? Se va. Yo no lo probé. ¿No? ¿En serio? No. ¿Te ¿A acordás vos que qué es no lo lo que te gustó que confiaba. probaste? ¿Algo raro que hayas probado ya? Más comida no, tuve o- un tema el con el primer día. picante. El primer día me clavé un pollo, sí que lo Shark vi. chicken. La comida es muy Es picante. muy picante. Allá Me Sí. clavé un pollo que vi en el buffet Sí. que dije, uy, qué rico. Yo no como picante. No, pero yo no sabía. Ah. Entonces voy, lo agarro, toda ilusionada, aparte tenía un hambre, ¿viste? Cuando viajás 80 horas, que llegás, que te querés pegar un baño y querés comer, no te importa nada. Empiezo a comer, uy, qué rico, a los 2 segundos, un fuego, chicos, por acá, Ah, que me estaba muriendo, claro, era pollo recontra mega picante, yo no como picante, por ende fue tremendo, no lo podía bajar. Ahí está mamá Miriam bailando, mirá. Mirá. No, esta estaba bailando. Mirá. Miren, la de blanco no, ¿no Sí, es? la de blanco. Soy ¿Sí? yo. Es ella. Está bien, se hizo una amiga en el boliche, mira. Se No. me cae la imagen Cumpleaños. de capocho. Era Cumpleaños. cumpleaños de la chica, Era después de un par de birras. que la conocimos ahí. Un par de... Casi, ya era había- 2 de Ahí la está mañana. Román. Ahí está Román. Pará, este tiene sonido, por favor. Le hacemos llamada a Román. Lo llamo, Mirá, a ver. Vamos a llamar. Vamos a llamar a Román, ya está. Le poníamos cumbia, todo. Le pegamos llamadita así, llamamos. Videollamada, sí, Llamalo. videollamada. Se atiende, chicos. Videollamada manejando, que Mientras atienda. mientras yo doy para probar el... Si nos atiende me vuelvo loca. Lo veo complicado, porque en Está carretera, laburando. manejando de mano derecha. Que venga la producción, si se anima a probar. A Dale, ver si Román. atiende. Yo voy a probar esto también porque no lo probé. Muy bueno, aparte. Es como... muy rico. ¿Mamá Miriam lo probó? Sí. Sí, sí, ¿Qué no Era su probé cumpleaños. yo? En el aeropuerto. Ah, tenés razón. Ah, es fuerte Dungi. A ver. No, Complicado. no es tan fuerte. Tiene un gustito Ahora voy a probar. a ron, Yo pero... soy medio putito. Dale, para capocha, todas estas tranqui. cosas. Ah, pará, tiene. Va, Tiene, juega. alcohol, tiene. ¿Sí? Sí. Ay, yo lo Parece noté que lo liviano. embadurnaron en un litro de vodka. Boludo, sí. Yo no Ay, lo probé bueno. esto. Ay, pará. Toqué, pero... A ver, vengan acá, la producción, a ver si se la banca. Hoy fue un programa lleno de Venite, alcohol. venite, Lean. Lean, vení, a ver Vamos a si se salir la con un banca. pedo del programa de hoy. Voy a probar. Para mí es fuerte, chicos. ¿En serio? En serio. Yo no Oh. tomo bebidas blancas, solamente por ahí Uy. una caipirinha. Pero A ver, vamos a probar. Boludo. No, es fuerte. fuerte. Yo no lo he probado. Yo lo noto liviano. Una nota liviano, Miriam. Steve se fue. Fuerte. ¿Cómo estás, Steve? ¿Está Lean o es Steve? O Steve, acá tienen que probar esto. Me llaman Y de no un sigo teléfono nombrando porque oculto, no a ver. sé. O Fede. ¿Será Román? ¿Será Román? Probá, a ver. ¿Atiendo? Fede, mientras no Hola. sea un penitenciario que te pida Hola. café. Che, me cagaste con el viaje. Hola.
Hola, hola. ¿No es Román? No, Oh. cortamos. No, cortá. No, Pensé que era Román. Reclamos. Devolver la plata. Era de un penal. Estoy varado en el aeropuerto. No, era un sargazo, Che, me recagaste con el viaje, flaco. Román. Llama a Román. Román. Ay. Poner el altavoz y poner cerca del micrófono. ¡Hey, Román! How you doing? ¡Ay! Muestren para Poné el el otro altavoz, lado. poné ¿Cómo el se pone? altavoz. Está en el altavoz. Pará, poné el altavoz. Acercalo acá. Acá. Y hablale. Hello, Román. How are you doing, man? Hola. Soy Wow. amiga de Diego y él está manejando ahora mismo. Ay, disculpa. Es que estamos en vivo para Dale Chango. Sí, en vivo desde Argentina. Mostrale el estudio. Ok. Mirá, te Mirá. mostramos en el estudio. Estamos en el estudio, ¿para qué grabamos? Te Damos mostramos vuelta. para que veas. Estos dos reyes stream por Inc. Claro, Es agarró el Argentina micrófono, chicos, esto. agarró el micrófono. International. La que venía, la copiloto. ¿Está en vivo? Porque imagínate, tu chofer te viene hablando por teléfono y decís, Claro. no, Hola. le agarro yo. Igual la chica no entiende nada porque no sabe quiénes somos. Estamos saliendo en vivo Estás en para vivo, Argentina. Para que lo para ponemos, damos Argentina. vuelta, que está al revés. ¿De dónde sos? Hola. ¿De dónde son? Where are you from? Saludos desde Chile. De Chile, vamos Chile. Santiago. O sea, pueden hablar en español entonces, chicos. Queremos a Tim Si son de Chile. Queremos a Team Paint, dice. ¡Vamos, Román! Román. Preguntémosle que por quién hinchas, si por Argentina o por Chile, el fútbol. Pregúntale. pero Román, acercalo, Román. acercalo acá. One Love, venimos de Bob Marley. Vos Marley, wow, nice shot. Román, pregúntale a Román. So Román, you're a fan of Chile or you're a fan of Argentina? That's Argentina. No, de Chile también los queremos, amigos, hermanos. Pongan ahora, busquen en Google. Ahora Pongan Dos Reyes Stream, que van a estar viendo que salieron ustedes. lo pueden Dos ver, se Reyes pueden ver en la Stream tele. en Inc. Dale Chango, busquen. Universidad Católica, Universidad Vamos, Católica. ¿cómo le ganaron a Boca a ustedes, che? Increíble. Vamos. Vamos, la Estamos felices. Estamos felices. Te amamos, Oh, Román. Roman. See you tomorrow, Roman. Have a good. If you, Hola, Diego. how are you doing? Habla en español. Mirá, mostrarle, tenemos, Oh, mirá, justamente Messi, tenemos, tira de los- Messi, Román, tenemos tira de- a la gente de Guacamole que nos mandó esta nube en forma de bandera Mirá. argentina, mirá. Decirle que esta es la bandera de Argentina. This is Román. Argentinian flag. De guacamole. Guacamole events. Claro, la cara. Te amamos, Román. We love you, Roman. See you tomorrow, man. Love you, thank you. One love. One love. One love. See you tomorrow, Roman. Bye, bye. Bye bye. Have a good one. Ay, lo amo. Es un genio. Bueno, ves que te atienden, siempre tienen la mejor onda. ¿Qué es lo peor que te puede pasar así con un grupo en un viaje? Alguno que... Al Que hueso. que te toque Mamá Miriam. Para mí, o sea, lo peor que me puede pasar es algo que no depende de mí. Claro. Una huelga, esas las pasamos duras a veces. ¿Te pasó? Sí, no, en febrero. En febrero, nunca... una huelga de de acá, aviones, claro. El sí. problema es acá, ¿no? Ni Eso siquiera- es durísimo, sí. Claro, porque ni vos siquiera tenés- es un programa afuera. Aparte de los hoteles, ahí te dicen, no, arreglate, o sea, es tu problema, porque al final Vos no llegaste a tiempo. no llegaste a claro. tiempo. Entonces, eso es lo más duro, porque tenés que negociar con los... tenés que trabajar en 2 o 3 líneas a la vez. Entonces, eso es duro. Y no depende de vos, porque al final... Claro. Pero bueno, también son cosas que son los riesgos que uno corre y también ahí también es donde se ve el trabajo de la gente que para ayudarte, porque capaz vos estás solo llamando a la línea aérea y demás, entonces ahí está nuestro trabajo para darte apoyo. Ok. Estoy pasando un Bueno, último video para ok. cerrar. Eso es lo que es del bueno. grupo. Eso es lo Ahí bueno lo de ven y- nada, de poder viajar a veces con una agencia, con algo, porque nada, a mí me pasó muchas veces en las cuales mi agente de viajes me llama y me avisa, che, mirá que se cambió el vuelo. O me avisa, ¿dónde estás vos en este momento? Porque deberías estar embarcando, ¿entendés? O mirá que tenés que hacer el check-in, o te lo hago yo, ¿viste?
esas cosas que uno necesita que... A mí veces Diego que- siempre me hace el check-in. Claro, uno necesita muchas veces Me odia. en vacaciones que Que te solucione. Claro, No, que vas te a- solucione, lo que te apure. También- Claro, a mí me pasó, ¿sabes qué? También viajar en pandemia y que me avisen, Oh. che, necesitas hacerte El hisopado. El hisopado. Y le digo, ¿dónde me da un hisopado acá? Entonces, nada, o sea, Cris, que es una genia también, me manda, estos son los lugares que tenés cerca. Fíjate, ¿dónde estás vos? En tal lugar. Tac, Claro. estos son los lugares que tenés ahí en Barcelona. Y me mandaba toda la lista. Ay, qué lindo. Me gustaría conocer. Entonces, eso está buenísimo para poder, o sea, que le resuelvan a uno. Sí, también hay países que requieren hacer visa o Sí. formularios o requisitos Mirá, migratorios. este es el último, con este cerramos. A ver si le pueden poner el sonido. Porque este es todo Este fin de semana toda la cancha vamos a ir. Esto es en la puerta del hotel. Está todo preparado. Era como viaje de egresados con Al equipo que tiene más aguante, llevo dentro del corazón. ¡Vamos, River! Uy, pobre, qué paja, esta se quebró el brazo antes de ir. Sí, fue ella, ahí está Román, mirá. Pobre que nos aguantaba todo. Esto es en la puerta del hotel. Ustedes imagínense que ellos no estaban acostumbrados a todo este quilombo. ¿Te pasa que a veces te desaparece uno? No debería. O sea, por suerte nunca pasó, pero bueno, está bien. O porque se quedó en el shopping, o se quedó de más en un boliche. O se fue, decidió, sabemos, conoció claro. a alguien en un boliche y se fue. Desaparece. Claro. Puede ser. En destinos así no, o sea, no ha pasado, no. No Y porque... si pasó no te lo va a contar. No va a quemar gente acá. Quedó en Jamaica. Claro, mirate, claro. Pero no, en general cuando vas así en grupo, no sé. Sí, supongo cuando que- vas así en grupo más a como un todo incluido, como estás, te ayudás para ir en... O sea, esperás que venga el último, siempre te esperás. Y aparte otra cosa, que nosotros estamos acostumbrados a que la noche termina a 7, 8 de la nada mañana. que ver. Ahí la noche termina a 2, 3 de la mañana. Entonces, nosotros Claro. estamos enteros porque recién empezamos y ya tenemos que volver, no queda otra. Claro, nosotros Así estamos que acostumbrados a más noche. Nosotros estamos acostumbrados a darle más largo. O sea, yo pero te pido, pará, yo te pido contale- volver del boliche y seguir, o sea, en algún lado. O sea, vámonos. Eso Seguimos en hacemos. una habitación. Así hicimos. Fuimos a Veníamos del boliche y nos íbamos a comer porque ahí en el hotel tenés las 24 Ah, horas eso para está comer, buenísimo. para tomar, para... Claro, Y entonces, perdón, No, Diego, tranquila. que te pise. No, por favor. Volvíamos y siempre íbamos... Una hamburguesa nos clavamos. Claro, y no sabés. Claro, el- Mortal. El turno noche no desayunaba, entonces tenés que, a la noche tenés que comer Nosotros no algo. desayunábamos. Claro. Porque, o sea, son 3 de la mañana y faltan 2 horas para el desayuno. A las 6, 7 no vas a tener hambre. Así que a la noche hay lo que se llama Sports Bar, un bar de deportes donde pasan partidos y demás. Y Y hay hay minutas y todas esas minutas, Sí. panchos. No, está bueno. Y todos los hoteles son similares. O sea, en algunos se llama Sports Bar, en otro bar de no sé qué. Pero está piola eso. ¿Vos qué recomendás en estas cosas? Por ahí hacer mucho más hincapié en lo que es el hotel o qué cosa, porque uno a veces mira, tipo, no, quiero ir a tal hotel, nada, pero a veces... Para mí es que la playa esté buena, eso es clave porque, o sea, al final, en algún momento vas a la playa derecho, que tenga una buena área de pileta es clave. Acércate. Yo no miro tanto la comida, o sea, sí me importa que esté buena la comida, pero al final todos los hoteles están buenos de comida. Un poquito más de lujo, menos de lujo, no me va a cambiar la vida, pero sí que tenga buen entretenimiento, buena pileta y playa. Eso para mí es clave. El entretenimiento, porque hay hoteles, no sé, en febrero fuimos a un hotel que por ahí era un poco más, si se dice, suntuoso, que tenía un poco más de lujo. Sí. Pero al final el Río Montego es como más power, más diversión, un hotel solo adultos. Ah, eso que te dijimos, era solo adultos. Ah, genial. Para vos que no te gustan Yo los no niños. soporto a los niños. No, eso es clave. Un hotel donde solo adultos. El Grinch, Yo capocha, no ¿viste? soporto a los niños. Ahí no. le decimos a Cris No. que vaya, Río Montego o Río República, eso para vos. Te veo eso, anótate, Río Montego, Río República en No, el Dominicana. Montego. El Montego Somos también. nosotros, Pero el sí. República es en Dominicana, por si decide Ah. Dominicana, también eso va. Porque no, claro, los niños que se tiran al agua y le piden a los padres y gritan, nunca lo entiendo. Por eso necesito niños. Eso está bueno. Escúchame, vamos a sortear, que esto está bueno, Ah, sí, ahí sí. lo va a traer Diego, para que sean parte también un poco, ¿no? De la experiencia, de todo lo que les estamos contando, porque siempre es lindo viajar,
recorrer, conocer el mundo. Ah, tremenda esa Y acá botella. tenemos, sí. No, eso Tenemos dos cosas para sortear. Esa botella es tremenda. Esta la trae de México, que él les contó que estuvo en México. ¿Cómo fue lo en México? Playa Lo del dejo muy Carmen. bueno, Playa del Carmen. Mirá lo que es esto. Mirá. Mirá la botellita. Un Mirá. tequila con... La voy a poner acá. Ahí va. ¿Está bien acá, chicos? ¿Dónde estoy poniendo? ¿Qué Que es se vea esto? más la- Ahí. Ahí. ¿Qué es esto? Tremenda. Ah, viene con el vaso. Viene con un vaso recordatorio. Es un lujo mexicano, Sí, un lujo es un mexicano, patrón literal. tequila, orgullosamente mexicano. Estoy leyendo al costado, ¿no? Es una de las 4 marcas emblemáticas. Patrón, Herradura. Ahí va. Ah, Bien. herradura, sí. Después la otra 1800. Uy, van a tener que hacer Ahí va. mucho para ganarse esta botella. Sí, Sí. sí, sí, a laburar. Vamos a poner más condiciones en las En redes, las nuestras redes, cuentas, nos sí. tienen que seguir a todos. Y también vamos a sortear un budín de los que les decíamos Segundo recién. premio. Segundo premio. Este es jamaiquino, el budín. El que comimos acá. Ahí va. Tremendo. Te comes un budín y terminas en pedo, creo que como con la Con botella. las dos cosas. Sí. Terminás Con las en dos pedo con cosas las dos terminás en cosas. Pero acá está. Ahora después lo vamos a subir a las redes. Nos van a tener que seguir seguramente a nosotros, al Suizo Turismo, a Capocha, a Ever, a Diego. Pero bueno, van a llevarse este premio que está buenísimo. Tremendo. Se lo Me quiere llevar encanta. Capocha. Me gusta el vaso. No, el vaso es un lujo. ¿Puedo Le participar? sacamos el vaso, sorteamos la botella sola. El vaso, Claro, el el vaso. Vamos a llevar una regla. Pará, ¿y esto de dónde lo trajiste? ¿De Playa del Carmen? Y esto de México, sí. Es un ¿Había tequila... sargazo? Seguía. Había algo de sargazo, sí, estaba fuerte ahora, lamentablemente. Pero están trabajando con redes de contención, algunas playas ya lo solucionaron. ¿Y qué onda la temperatura ahora? Calorón, no, la temperatura estaba buenísima. Al que le gusta el calor fuerte, extremo, estaba piola. Mucha humedad, no llovió tanto, pero sí empieza a partir de... Ah, vos julio. tenés colorcito Está a bronceado. pleno. Yo también. O sea, sos de los que tenés color a pleno todo el año. No, sí, tal cual, puede ser. Tenemos la suerte de viajar por el trabajo y también porque nos gusta. Y porque cuando sale a acompañar gente también nos prendemos, entonces siempre viajamos. Sobre todo a México. A México es un lugar que nos gusta mucho para... Pará, y en México, que nosotros que nos fuimos, Sí. ¿qué tenés que hacer? ¿Base dónde? ¿O qué es lo que vos recomendás? México como que tiene múltiples alternativas. Claro, porque a mí me da a veces cuando me digo, ¿qué voy a México? Hago DF y me quedo en DF y recorro mucho DF, pero la gente te dice, no, tenés la playita al toque, tenés que ir a No, hacer la playita. O sea, México tenés literal 1000 atractivos. Ir a CDMX, que es Ciudad de México, Sí. es muy bueno. Hacer unos días ahí y después ir a la Riviera Maya es como lo inicial. Obviamente, si uno busca playa, es prescindible CDMX. Podés ir directo a la playa y Cancún es la playa con más vendida puede ser Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Puerto Morelos. Tenés Xpujá, tenés un montón de playas y todas tienen sus hoteles. Y a la vez, otra opción es hacer base en alguno de estos lugares. Ejemplo, Playa del Carmen, rentar un coche e ir a pasar el día a distintos. Eso también está bueno. para ir a Islas Mujeres, A Islas Mujeres vas desde Cancún. En ferry puedes ir día completo o si no también a dormir a Cancún. eso quiero conocer. A Islas Mujeres, bueno, libre de sargazo Sí, también. sí, y las mujeres me dijeron que está genial. Sí. ¿Tenés amigos que fueron? Tengo amigos que fueron. Te sí. esperamos, Capocha, en agosto. Es tuyo. Estoy Toda la ahí. presión Tengo- ahí. No, ahí. no, porque no tengo... o Tengo sea, compromiso. Tengo, sí, creo que me voy de vacaciones en septiembre. Ahí No, va, me ahí estoy va. enterando ahora. Sí. ¿Viste los días? ¿Para Todavía. cuándo? Mirá que está mi cumpleaños, el 12. No, no voy a estar. No, ¿cómo que no vas No voy a a estar? estar, no. Me está rompiendo el corazón. No. Vamos a festejar después. Bueno. Acá nos escribe, soy Alicia, me encantó el viaje a Jamaica con Diego, que es un genio. Súper el grupo. Ay. Y tiene razón. Pará, Alicia, tiene razón, Diego, perdón. Yo siempre metiéndome. Diego te organiza todo, ¿eh? Doy fe. Pobre igual, mi mamá La se tengo rompió. comprada, Mi por mamá eso. no podía abrir la valija, chicos. Mi mamá no podía abrir la valija porque no se acordaba el código de la Ay, valija. no. Pero viste cuando decís estas cosas que no... Ah, me vas a hacerme con tarjeta de débito, nunca salió nunca. No podíamos abrir la valija y ella estaba con ropa de invierno. Y Porque rompiste venía, candado. tuvo que romper la valija. Bueno, ahí te compras otra. Rompimos candado y ya está, se abrió, quedó sin candado. Encima pero... pobre, porque fue el primer día que fuimos, ¿viste? Y no nos conocíamos tanto. Y caigo yo, poder romper la valija porque mi mamá no... Pero bueno, chicos, les vamos a dejar entonces, vamos a sacar una foto, la vamos a subir para que se sumen a las redes y Diego, participen repetí del- tus redes, igual ahí te las del sorteo. ponemos, te las estábamos poniendo hasta recién, ahí vuelve a aparecer.
tus redes para que la gente te siga, te pregunte cosas. Lo que quieran. Es @el Suizo Turismo, la de la agencia. Ahí apareció abajo, Ahí mirá, y la acá personal abajo, ahí. Es tac. @diego.franceschi83. Ahí va. Pará, ¿y qué diferencia hay? En una te pregunto y la otra que te pregunto. No, o sea, básicamente la que más usamos es la de la agencia. ¿No? La de la agencia es la comercial. Creo. En la otra es para chonguear. No, no. ¿Cuál es tu estado civil, Diego? ¿Estás soltero? ¿Estás solo? No. Bueno, pero la gente quiere saber. Se sonrojó. Más. Bueno, Diego, mil bueno. gracias. Bueno, ahí ya tienen toda la info entonces. Para, antes de que te vayas y antes de hacer una barridita, porque en instantes viene Tommy Díaz, lo vamos a hacer. ¿Puede tomar un shot? Lo- Shot, no, Tommy no vino. Tommy, ¿Te ¿faltaste? das para un shot? ¿Tommy estás? Pero Pasate, hacemos- venite. Yo creo que Pasate. tenemos que pasar a la segunda fase. A ver, ¿cuál Tengo es la miedo. segunda Y fase? tequila, o sea, trajimos tequila y no... Tengo miedo. Tommy, ¿cómo estás? Tommy, ¿Cómo están? ¿te la bancás, Tommy? Sí, sí, Dale, de una, de dale. una. Tommy, A ¿cuál? ver. Mirá, tenemos a Dieguito que nos trajo. A ver, Mirá, estos son shots Ajá. que se... que se comen, masticables, sí. Ah, voy a tener con un pedo. No, Tommy, tranqui. Estoy tranqui. manejando. Vamos suave, suave. Esto es... Yo quiero el de Ajá. tequila, pero vamos a darle a él. Claro, no te lo comas, primero mandátelo. Ah, tiene que durar 2 Te veces. tiene que durar 2 para después Venite el más para tequila. acá, Tommy. Ok. Sí, venite. Acá. Venite acá al medio. Ahí está. Ahí lo saludamos, Tommy, primero. Querido, ¿todo bien? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Tommy? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, vos. Bueno, vamos a probar primero, él va a probar primero. ¿Qué color querés? El rojo. El rojo. para Tommy. Vas a probar primero la bebida jamaiquina, a ver si te la bancás. Son Yo de entiendo gomitas que sí. los... No te lo comas a la primera, claro. No me lo como, no me lo como. Mandátelo, nos decís qué sentís y después vamos con el próximo. ¿Fondo, Esperá, fondo? esperá que acá Capocha va a grabar. Fondo. A ver. A ver, Tommy. Salud. 1, Arriba, 2, 3. abajo al centro. Pa' adentro. Ahí va. ¿Te gustó? Está rico. Ahora nosotros no tomamos esto, tendríamos Está que haber bueno. tomado... Ah, somos re... No, yo no puedo tomar Tenemos que más. brindar. Hay que brindar, Quiere pobre seguir Tommy. tomando, Lo quiere dejamos seguir tomando. Brindemos. No entendí. Un poquito. un poquito. Tenés que no probar brindó, no del brindó. budín ese también. Sí, tomá. Esperá. Sí, el budín cuando te lo estaban probando lo miraba con unas ganas. Dije, necesito A probar ver. esto. A ver. Completito esto, lo de hoy completito. ¿Qué te parece? Rellenamos. A mí poco, chicos. poquito. ¿Se me clava el tequila? Tiene, se Rico. le siente fuertecito el El- gusto. El rom. El ron Al sí, sí, final está rico. ¿viste? Capucha tenía Me gusta el razón. ron. ¿Sos de la Sí. bebida blanca? El ron. El Ah, ron. bueno. El ron cubano. Exactamente. Querido, El ron cubano. Cuba libre. El Cuba Libre. Y me tiro para ese lado un mojito. Pero Bien. hasta ahí. Bien. Más no porque hay que cuidarse. ¿Cuál es el que yo tengo que tomar? El que tiene menos, ¿es este. que tiene menos? Bueno, yo le doy el Bueno, azul. vamos con uno más. Dale, A Capocha lo matamos. por Bancamos, verdad. bancátela. Y después vamos con el tequila. ¿Con otro? Pero pará, vamos a brindar. A ver. Y Miriam no tenés acá. No, un vasillo. Miriam no tiene. No hay un vasito para Hay que comer? cuidarla. Dame uno. Oh, no. ¿Querés uno? No, yo no, pero guardame uno. ¿Un vasito? No, una botella. Sí, un No, no sé si te lo voy a guardar. Voy a ver. Se deshacen. Dale. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Adentro, arriba, abajo, Abajo, al centro. Adentro. Así que... Ah, Veo. está rico. Este. Pará, y vamos a Está cerrar. pedo. Le dio. Vamos a cerrar con Diego que va a traer la botella de tequila. ¿Te bancás un tequilazo? Sí, ya está. Bueno, estamos dale. acá. Y ya que... Ah, pará que trajimos limón. ¿Para qué limón? Para el tequila. Si no le damos así porque tenemos... ¿Se bancan así? ¿Se la bancan? Va. Che, ¿y Dale. esto se come y sabor a qué tiene? Y el tuyo debe tener a fresa. Ok. Banca que vamos a abrir el tequila. ¿Qué tequila es este, Diego? Este es tequila 1800. Mirá qué linda la botella. Espera, vamos a mostrarlo acá. Mirá. Ya está linda la botella, chicos. Sí, muy linda. ¿La ven? Mirá qué lindo. ¿Esto cuánta graduación Me encanta tiene? para poner- Estamos complicados. Pará que se salió. 40% La vuelvo a mostrar. ¿Cómo reposado? reposado. Ahí se ve. Sí, ahí va. Mirá. Quiero ver si acá se la banca Leandro con esto. Que viene así hace el cocoro. Y Leandro tiene que Vení, venir. vení, Leandro. A ver si te la bancás, papi. Quería el shot. ¿Querés el shot? Vení a Leandro. buscarlo. ¿Dónde está? ¿Se fue? Vení a buscarlo, amor. Desapareció. Vení. Porque si no... Si no, me pasa ahí. Va a vomitar al baño y vuelve. En vivo volumen 3.
Bueno, vamos con el shot de tequila y ya lo sentamos a nuestro invitado para que nos cuente absolutamente todo lo que se viene en el ámbito de la música. Diego, prepárate el shot. Me Vení. estoy esperando a Leandro, si no. Leandro, vení, dale. No arrugues. Están limpios los Poquito, vasos, por favor. poquito, Yo muy mañana me poquito. levanto a las 5 de la mañana. Acá Literalmente. te vas a dormir directo. No, yo me voy a mimir. Amo, mira todos los mensajes que te ponen, Diego. Diego, sos el uno. Diego, genial. Sí, va. Quiero que la gente nos diga si se clavaría hasta ahora Yo un creo que shot. Diego pone en pedo a la gente del grupo para que no le No, Descubriendo un secreto. otra cosa que hacemos, que me acordé ahora. En las excursiones, nosotros son como comunitarias, no es que hacemos. Nos vamos de tour con. En este caso con Román, y no es que facturamos, por decir así, con las. Al micrófono. No es que facturamos por las excursiones. Bueno. Va, ¿eh? Ahí. Esto tiene ¿Viste? bastante, chicos, Y me da estos- miedo. Esto es tequila mexicano. ¿Cómo era? Es el 1800 tequila Adentro, reposado. ¿cómo era? Para arriba, abajo, al al centro. Nos fuimos. Bueno. ¡Oh! ¡Ah, la Este sí. mierda! ¡Ah, la Suavecito, mierda! suavecito. Este suavecito. estuvo duro. Estuvo durísimo esto. Pero es bueno, o sea, Leandro, no le vení, sienten toma. como. Para mí Leandro arrugó. Y la segunda. Uy, la Tiró puta la de humo madre. tiró la de humo y arrugó. Uy, boludo, esto está... Pará. Dale, Es el vení momento- acá, Leandro. Claro, el momento este, ¿sabes con qué se va? Animate. Llegamos con los Ah, mirá lo que tenemos. sabritas de tacos. No, pero ese Mirá, pica completo. todo. Está bien. ¿Esto pica? No, esto Ah, no ok. pica. Y después tenés que tomar otro para sacar El hígado de Diego está blindado, dice. Vengan a probar las papitas, mis Papitas de compañeros. tacos, Dale, sí. anímense, no son picantes. Y se llevan el shot. Ah, esto sí lo quiero probar. Estos son buenísimos, la verdad. A ver. Va, Ah, bueno. esta pruebo. Ahí está. Chicos. A comerla. Dale, tranqui. Che, pica un poco. Y bueno, pero. ¡Ay, la puta que me parió! ¡Pica, boludo! Diego, no me lo dijiste. Diego, no me... Menos mal que agarré yo. Ay, boludo, no me Normal. dijiste que picaba. Y ahora lo bajás con un shot. Ay, no me No, dijiste. no, Lo bajás con un shot. No, con este va. Uy, boludo. Uy. Está bien. Pica. ¡La cara de Capocha! Está que se levanta, que se sienta. Me entró como un calor, viste, por ¿Viste? dentro. ¿Probaste vos? Sí. Está picante. Picó, pero fui vivo y agarré un chiquitín. toquecito. Un chiquitín. Bueno, Quiero que alguien pruebe, loco. De mis compañeros, nadie se anima. No vienen. Nadie se anima a probar. La banda, ¿qué onda? Dale, Leandro. Dale que ¿Qué? me mate, chicos, son las 8 ya. Dale. Dale que se me termina el programa, loco, vení. Dale, una papita. acá ahora estamos Está- en este está- estudio está no vemos si hay vamos gente a ver. atrás. Ahí va, ¿quién Ahí viene? viene. ¿Quién es el viene? que A ver, está? ¿qué compañera? Ahí viene. A ver, nuestra La mandaron a compañera, ella. La mandaron a ella, lo La saben. mandan. Nuestra compañera. ¿Para qué vení. estamos? ¿Vamos para dulce, salado? Vení, acá. ¿Nombre? Luciana. Lu, ¿qué querés probar? ¿Qué de todo querés probar? ¿Vas con un shot? ¿Te la bancás? A ver. ¿Tenés para elegir claro, el shot claro. de... ¿De qué querés? ¿De tequila o de... Crema de ron. Este va. Es mejor ese tipo, el otro medio... Igual tiene un poquito de tequila en la mezcla. fue el tequila? Este, sí. El último fue tequila. Ese estuvo duro. A ver, impresiones. No, suave. Está bien, te vas aclimatando. A ver, vamos. Adentro. ¿Te gustó? Creo que ya está para ¿Te comer el animás yumi. un poquito de tequila? Ya que estamos en el Y baile, ya está. a probar. Hacemos el último. Y Vos sí, cerramos. poquito. Te podés tomar el vaso, comer el vaso. ¿Una papita? No, no, pica. Pícate, sí. muy No picante. pica, No, pícate. Hay un poquito de tequila. A ver si te animás. Con cuidado este con cuidado. Sí. Ya tiene un olor re fuerte. Dale, No, hacele es así, hacele honor a tu sin miedo, grupo sí. que son unos cagones todos tus compañeros. Adentro. La única... La única, sí, mujer tenía que ser. Y ahora te comes el vasito. El vasito se come. ¿En serio? Sí, Se lo regalamos. es una gomita. En ¿Y? serio, se come, ¿eh? ¿Te gustó? Sí, está bueno. Gracias. Gracias. Una genia. La rompió toda. Bueno, Diego,
Mil gracias por venir. Dijeron llevarlo, no sé. Aparte, Vamos a hacer esto. Como Hacemos ven, una pequeña barridita. el y nos el quedamos con orden no Tommy es lo Díaz. mío. Dale, dale. Nos veo en un ratito. Ahí volvemos. Ya hacemos barridita y ya venimos con vos. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Volvimos. Sí, me recuerdo un poquito. Qué picante, yo no estoy acostumbrado. Muy buenos, muy buenos los shots, las papitas también. ¿Cómo te recibimos? Sí, increíble. Muy arriba. Los mejores. Ya estoy listo para cantar, nos ponemos a bailar, lo que quieran. Me encanta. Bueno, Tommy, ¿cómo estás? Te vimos por todos lados, te vi con Carmen, te vi en un montón de programas, de redes también. Ahí estamos, metiéndole a full, mucho contenido. Bueno, es lo que toca. Está bueno, hay que aprovecharlo. Así que bueno, mucho movimiento. Aparte que sos pendejo y hace un montón que estás con la música también. Hace unos 6 años, más o menos. 6 años, tengo 25, 2019. Antes de la pandemia. Igual, somos altos, parecía más grande. Estoy muy matado. Y después de los shows, estoy muy mal. Y después de los shows, estoy muy mal. Pero no, está bien. Y aparte look. Sí. ¿Qué look? ¿Cuánto trabajo invertido, no? Oh, gracias. No, ¿cuesta mucho eso de look? O sea, las joyitas, todo. Repetime. No te escucho. ¿Cuesta mucho esto de buscar un look? Y yo creo que... Ah, mirá la chapita. Ah. Sí, por eso la vi, me encantó. Esta es de una posta, de una cerveza. Yo creo que es al principio, es hasta que uno se encuentra en lo que le gusta, en lo que se siente cómodo. Después es una cuestión de replicar la fórmula y nada más. Encontrar un poco tu identidad, encontrar ¿no? con qué te sentís ¿Dónde cómodo? estás, dónde te ubicás? Totalmente, sí, por ahí. Pero bueno, a mí me pasa que yo me aburro muy rápido. Entonces ya de repente quiero probar otra cosa y empezar a cambiar. Ah, mira, estamos viendo fotos tuyas. Ahí va. Bien, bueno, todos lucazos. Bien. ¿Te ayuda a alguien? ¿Te asesora a alguien? Tengo un equipo de trabajo. Depende de los proyectos que van surgiendo, pero hay cosas que yo puedo resolver solo, hay cosas que llamo a mi equipo. Pero bueno, mucha facha en es eso. un Fotazo. Los pelos también, mirá. Sí, esa ¿Vas producción. cambiando el look o siempre Mirá, con el pelo? Este pelo, así como lo ves, lo tengo hace 2 añitos, ponele. Ah. Hay fotos en mi Instagram que tenía el pelo así en blanco. Ese me gustaba un montón, pero es muy difícil mantener el blanco. Claro. Y sobre todo con el pelo negro es muy difícil. A ver si encuentro rapidito. Claro, te quema. Te quema mal. Te quema y después parece pelo de muñeca. Entonces,
Yo me acuerdo que me bañaba y el pelo se hacía así, pum, se ponía tipo lacio, como así como tenés vos. Sí. Se caía, porque no tenía fuerza. Una locura eso. Me encantaba el gris, pero no. Ay, sí, hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo. Espera, te lo quiero mostrar. Mira acá. A ver. Ah, ahí te sí, lo muestro está a vos. bueno, está bueno. Y ahí no sé si la cámara lo llega a ver. Ahí va. Un poquitito. Sí, ahí se ve, ahí Sí, se ve. mirá. Y bueno, hay que mantenerlo eso, chicos. Hay que mantenerlo. Mucha pelo, mucha crema. Y la verdad que yo no estaba para eso. No estaba para eso. Así que no, pero me gusta mucho cambiar un poquito, bueno, buscar como nuevas tendencias, ver qué se le puede hacer a mi cara. ¿Y con la música te pasa lo mismo? Y con la música, no, con la música no. Con la música de un tiempo atrás para acá encontré como el camino, si así se quiere decir, que es como... Ese es, tu música, tus videos. Sí, ese es para arrancarte. Esa canción salió el año pasado. Es una salsa. Y lo que estamos haciendo hoy en día, bueno, es salsatón. Como que volví a ser el de salsa y el reggaetón. Claro, sos el creador del salsatón, que es esta fusión, ¿no? Sí, re. Y bueno, justamente en eso creo que encontré un camino que mi idea es... Quiero mantenerlo. Claro. Siempre igual se busca meterle algún condimento, algo extra, algo que no se haya hecho antes, porque si no es como una repetición de lo mismo. Y en algún punto aburre. Yo soy muy fanático, ponerle de Michael Jackson. La próxima canción que estamos trabajando, más allá de ser salsatón, tiene unos toques así como de medio un pop ochentoso. Lo que hablábamos con el equipo era, hay que poder aprovechar el baile y poder exprimirlo mucho más. Yo tuve un tiempo donde imité mucho a Michael Jackson. Hice un par de shows imitándolo, entonces bueno, con la parte esa de, todo, o sea que... Con bailecito, sí, todo. Entonces bueno, creo que eso todavía no lo podemos incluir en los shows, así que estamos trabajando... ¿De dónde viene, Tommy, la salsa, estas ganas de incursionar en la música? Bueno, la música estuvo siempre en casa, mi papá es cubano, es profe de Uy, salsa. que hicimos probar ron, te hicimos probar. Sí, por eso yo dije, no, increíble. Esta es la mía. Yo estaba... tu casa, ron. Sí, no, olvídate. Aparte el ron cubano es riquísimo. Por eso te decía, mucho Cuba Libre, mucho mojito. Claro. Igual somos muy de esos dos, ¿viste? Pero cuando arrancamos. Entonces, bueno, la música en general y mucho más la salsa siempre estuvo presente en casa, en mi familia. Claro. Y bueno, llegó un momento donde yo había arrancado por otro lado, por el lado del pop, como ese estilo medio Bruno Mars, medio Michael Jackson. Y después, nada, me terminé dando cuenta que la salsa lo disfruto un montón. Me pasa que con el pop o el reggaetón me encantan, pero veo otros artistas... Tenés onda también medio reggaetonero. Sí, bueno. También un poco, se trata un poco sí, justamente esta mezcla de la por fusión, eso, tenés, me está bueno. Así que bueno, arrancamos con esa fusión, tratando de encontrar el sonido porque... No se hizo nunca porque justamente es difícil mezclar estos dos sonidos por una cuestión rítmica, de tiempo. Pero bueno, ahí estamos justamente tratando de encontrar, de ubicar el sonido que a mí me gusta. Y bueno, es una búsqueda ¿Qué desafío? constante. Es un desafío. Sí, totalmente. La verdad es que no se escucha mucho. Está bueno por eso, porque es algo nuevo. Y bueno, yo trabajo mucho en escucho mucha salsa, mucho reggaetón viejo. Y ¿Reggaetón viejo? Sí. ¿Por ejemplo? Bueno, Daddy Yankee, Barrio Fino, Talento de Barrio, Don Omar, Wisin y Yandel. La verdad que de esa época... ¿Te inspirás un poco ahí también? Totalmente. Es que creo que en ese momento la salsa y el reggaetón quizás estaban un poquito más cerca. Claro. Porque si bien son géneros, son géneros del Caribe, que tiene en el ADN está... todo lo que estamos hablando está relacionado. Sí, totalmente. Bueno, de hecho, espérate, tengo una canción que no la saqué todavía, que es un reggaetón con reggae. Mirá. Me encanta, pero bueno, obviamente tenés que grabar a Jamaica. Tenés que ir con Diego a grabar. Lo tengo pendiente, sí, lo vamos a hacer. Pero bueno, porque son géneros que están en toda la parte del Caribe, mismo lo que es el merengue, tengo un merenguetón también. Mi idea es, bueno, exprimir al 100 el salsatón, como terminar de posicionar este género y después sí empezar a oscilar un poquito con el merengue, con la bachata, con otros géneros, pero bueno, quiero hacer fuerte lo que es el salsatón. ¿Y para el inglés? ¿Querés mandar para ahí también un poco?
No, la verdad que no. Hoy en día te digo que no. Sí, obviamente, como te contaba recién, Bruno Mars me encanta, Michael Jackson, o sea, me encantaría meter una colaboración con Bruno. Wow. Así que, pero hoy yo trato de no sé si conquistar es la palabra, pero hacerme fuerte en el género que estoy haciendo. Ese es mi objetivo como a corto plazo. Obviamente, si me decís, pensemos en grande, obvio, vamos siempre. por todo el mundo. Obvio. Te queremos escuchar. Dale, un poquito. A ver, ¿de podemos qué? poner un poco los temas, así los hacemos un pequeño desde acá. A ver, ¿cuál tenemos? Ese es el malo. Esa es mi última Uy, canción. Este lo escuché, me encantó. ¿Lo escuchaste? Sí. Sí. Yo sé que contigo fui el malo, que no fui un caballero, que solo pensaba en mí. Y si te quieres ir lo entiendo, dejarte ir también es amor. Si me preguntaste soy sincero, ¿pa' qué fingir cuando hay dolor? Y ahora no está, tu amor se fue y yo no sé si volverá. Y ahora no está, quiero saber si es que ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Sé que no estás, pero todo me recuerda a ti. Tengo heridas que no sanan porque tú sigues ahí. Bebé, cuando cae la noche ya ni puedo dormir. Es que en la cama se hace grande, se parece una king. Es evidente que esto no iba a durar por siempre. Yo quería que sea permanente. Te prometo que cambié y ahora soy diferente. Vámonos, a ver ahí. Y cuando quiero dejar de pensarte, es tu recuerdo el que me sigue en todas partes. Con un nudo en la garganta porque no iba a enamorarme. Mi corazón te lleva y ahora no está. Tu amor se fue y yo no sé si volverá. Yeah. Y ahora no está. Quiero saber si es que ya no hay vuelta atrás. Y un poquito de reggaetón, a ver. Dice: tú me cambiaste, yo te cambié por bebida. Los culos nos motivan, ahora las botellas se volvieron mis amigas. Yo sé que a ti te gustaba que no tomara. Y ya no quiero buscar, es que no creo encontrar. Porque bebé ya no existe otro amor de verdad. Y ahora en mi soledad me muero porque no estás. Solo recuerdo los momentos en que te hice llorar. Y me arrepiento de aquel momento en que en otros besos yo me perdí. Y me la paso viendo tu foto, llorando por ahí. Por un par de tragos que me tomé, yo me olvidé de tu querer. La sabes. Te escribo esta canción, mujer, pa' ver si quieres volver. Y sigo siendo el malo, bebé. Y ahora no está, tu amor se fue y yo no sé si volverá. Y ahora no está, quiero saber si es que ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Muy bueno, muy bueno. Boludo, Dame, muy bien. me la aprendí. Muy bueno el tema. Bárbaro. Es súper pegadiza. Sí, re. Bien, Estoy para escucharla en la previa. Re, sí. Estoy para Bueno, ponerla es para. en el auto. ¿Tenés shows para presentar? Tengo shows en ¿Cuándo? septiembre, vamos a estar en el Gran Rex. Bien. El show a Grupo Nietzsche, que es una banda de Colombia. De Colombia no, de Puerto Rico. Ay, vamos. Sí. Pará, perdón, Grupo Nietzsche fue lo que hice. Estoy mareado, perdón. Sí, son los shows. Pará, lo bebí, cuando lo venía bebí, hablando estaba, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? No, espérate. En marzo le abrí el show a Grupo Nietzsche, en el Gran Rex, que es una banda de salsa de Colombia. Ahí Y en va. septiembre vamos a estar con el Gran Combo de Puerto Rico, Ahí va. también en el Gran Rex. Vamos. Así que A pleno. invitadísimos. Oye, Los quiero ahí, ok. los quiero ahí, de En verdad. serio, vamos. Estas son Diego. tus redes, @Tommy Díaz, ok. Todos mis días ok, mis redes, ahí ven un poco de mi música, del contenido. Así que bueno, Ahora sí. bienvenidos al Salsatón. Ya te estoy siguiendo, Tommy. Dale. ¿Nos podemos ir con una canción más? Sí. Por favor. ir. Vamos con una más. Por eso nos despedimos. Nos Nosotros vamos con la otra encontramos canción. semana que viene. Sí. Espero que esté Chango la semana que viene. La semana que viene va a Por estar favor. Chango, sí. Hoy le deseamos toda la med. Que la rompa toda. 21 horas. Nos encontramos la semana que viene. Los queremos.
Debe ser por mi estilo, me siento brillante. Me siento como que volví a ser el de antes. Y vos pensando que ibas a lastimarme. En la barra tomando un ron bien picante. No dije nada, igual se siente mi carácter. Debe ser por mi estilo caro de cantante. O por mi vibra super positiva abundante. Tus palabras me lastimaron, a mi mente le hicieron daño. Por eso me voy olvidando, mamacita, de ti hasta la mañana. Va a tomar para olvidarte, para arrancarte de mí hasta la mañana. Va a tomar para olvidarte, para arrancarte. ¿Pa' qué sentirme mal, darte el gusto? Si ese era tu plan, tu maldito y perverso guión. Verme mal llorar en la habitación, pero no funciona, mejor cambio opción. Que yo le mando salsa y rumba, a todos los malos ya los mandé pa' la tumba. Vos estás haciendo el mal mientras otra me rajuña. Soy lo volumen, porque sé que todo vuelve mami algún día, bebé. Gracias, alcoholizado hasta la mañana. Un par de baby voy a llevar, a lo malo puse final. Alcoholizado hasta la mañana. Un par de baby voy a llevar, a lo malo puse final. Pa' arrancarte de mí, pa' arrancarte. En una noche fría, mami, me dejaste. ¿Qué te pasó? ¿Cómo tú me abandonaste? Qué locura lo que yo sentía, mami, me dejaste. Vete caminando, mamá, para otra parte. Tus palabras me lastimaron, a mi mente le hicieron daño. Por eso me voy olvidando, mamacita, de ti. Tommy Díaz, Tommy Díaz. Nada a tomar para olvidarte, para arrancarte.